Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo a esta mesa de literatura latinoamericana y tengo el gusto de ser presentadora de dos especialistas, de dos investigadoras de la Universidad de Cartagena. ¿Sí? Comenzamos con Silvia Valero, cuya presentación se titula Libros de Medicina para Pobres, su función en la maraca embrujada de Manuel Zapata Olivella. Bueno, buenas tardes, gracias Gaby. En realidad ese era el título que había yo propuesto el año pasado, pero ha sido modificado un poco, no importa tanto el título, sino que pensé que en realidad voy a hablar de un autor que la mayoría de ustedes no conocen, entonces no me voy a dedicar exclusivamente a este tema, que es el de las medicinas para pobres, lo nombraré al final, sino un poco, voy a ampliar un poco más el proyecto. Esto en realidad es un trabajo sobre una investigación que estamos iniciando sobre el escritor colombiano Manuel Zapata Olivella, que ha sido estudiado básicamente a partir de conceptos como mestizaje y negritud, a través de sus escritos sobre negritudes. Pero el hombre trabajó y escribió y fue un prolífico no solo escritor, sino ensayista, productor cultural, gestor cultural, de muchas otras cosas, además de las cuestiones de la negritud, que creo que los que ponen sobre el tapete y lo hacen famoso en este sentido es más que nada la Academia Norteamericana en los años 60 y 70, cuando acá todavía ni se hablaba de algo como afro, literatura afro, digamos, no existía, faltaban 40 años para eso. Bueno, el trabajo entonces que yo voy a presentar ahora es un avance de este proyecto que estamos trabajando con una gran variedad de archivos. Este escritor murió en el 2004, nació en 1920, y todos sus archivos fueron vendidos cuando él murió en Bogotá, fueron vendidos a la Universidad de Vanderbilt. Ustedes saben que las universidades norteamericanas compran los archivos de todos nuestros escritores y uno después tiene que ir allí a investigar. Entonces, es una cantidad enorme de archivos, no solamente escritos, manuscritos, sino también de cassettes, etc. Perdón, me perdí. Porque digo que ni siquiera están desclasificados todavía. A medida que van los investigadores, ellos van sacando las cosas. Entonces, en medio de esos archivos, yo encontré esta novela que aparecía, una novela que se llama La Maraca Embrujada. Siempre la conocimos como La Maraca Embrujada. Cuando yo encuentro los archivos, veo que se llama La Maraca Embrujada por Gibaná. Ya voy a explicar de qué se trata. Y en todos los escritos de todos los investigadores siempre se dijo que entre el 65 o 64 y el 83, en que Zapata publica Changó el Gran Putas, que es una gran novela sobre toda la diáspora africana en América y el Caribe, no había escrito más que experimentos para llegar a ese Changó, que es una obra que hay un quiebre entre todo lo anterior y esto. Y entre esos experimentos estaba La Maraca Embrujada y todos suponíamos que eran hojas sueltas. Bueno, no eran hojas sueltas, es una novela que él no publicó. La novela, hay otros experimentos previos, como con otros títulos, pero todos apuntan a lo mismo. Esta novela tiene un final la historia, pero está escrita a máquina, tiene muchas, él empezó a corregirla de manera manuscrita, o sea que lo que tenemos es eso, que tiene un valor incalculable, y estamos ahora con un grupo de investigación, con 4 estudiantes, otros profesores, también haciendo un estudio genético con respecto a la escritura del autor, ¿no? Cómo va cambiando las cosas. Pero bueno, en este sentido, lo que me interesa es hablar de esta investigación que es con un análisis cruzado de documentación, que no es solamente la novela, sino muchos borradores de conferencias que él fue preparando, que fue publicando, muchos artículos de periódicos, un montón de otros registros discursivos, todos alrededor de la idea de medicina nacional. Y esta novela es, como digo, que es inédita, por lo tanto no podemos saber la fecha exacta de la escritura, sin embargo, por indicios que va dejando en la escritura, sabemos que fue intentando ser escrita entre los 60 y los 70. Disculpen, se me apareció acá una cosa que no puedo sacar. Esto. Ahí está. Ay, Dios. Entonces,
Solo voy a decirles muy brevemente, no voy a contar la novela entera, pero sí tienen que saber, como para entender, porque vamos a trabajar más o menos lo mismo, que la novela se trata sobre un médico recién graduado en Bogotá que decide ir a cubrir una vacante a la zona, si ustedes tienen así en imagen el mapa de Colombia, la zona del Pacífico, la zona del Chocó, que es una zona donde habitan fundamentalmente nativos indígenas y negros descendientes de esclavizados. Está ambientada en los años, más o menos en los años 40, la novela. Este médico, cuando llega para ocupar el cargo, se va a encontrar con, que el puesto de salud en realidad no existe, es una tapera, que la gente no va a ir a hacerse atender porque cree más en la medicina de los curanderos que en la medicina científica, y también se encuentra un libro de notas que ha dejado el médico anterior que murió, se suicidó en realidad. Es un libro de notas que él encuentra y el que comienza a leer. Estos dos últimos hallazgos son el eje de la novela. Por un lado, la confrontación con los nativos, porque pone en evidencia una mirada de corte civilizatorio en contra de las concepciones locales en términos de salud. Y el escrito de este médico que murió, se llama Fonseca, porque va a ser un resorte para la desestabilización de su mirada de progreso y de la ciencia como única manera posible de concebir la realidad. Estos dos médicos personajes, entonces, Jueves Santo, es el nombre de este que viaja al Chocó a ocupar el puesto, se pueden interpretar como dos dispositivos epistémicos, cada uno en el extremo de la dialéctica propuesta en la novela. Por un lado, el discurso médico y civilizatorio dominante, en el caso de Jueves Santo, y por otro lado, la interrupción de ese discurso por parte de Fonseca, aunque no sin conflictos, ¿no? Cada uno de ellos, porque de alguna manera sirven para dar cuenta de los miedos, los intereses y las políticas que había en este campo de la medicina por la época. Como les dije, la novela está ambientada en la década de 40 y hay que tener en cuenta que Zapata Olivella, que era médico, mientras estaba estudiando medicina, viaja al Chocó, deja de estudiar por un tiempo y sale como a caminar por América y va por primera vez al Chocó. Escribe un libro que publica unos 7 años después con relatos de esos viajes, que se llama el libro Pasión Vagabunda, está en la web, lo pueden encontrar en PDF, y allí aparecen 3 relatos que son su experiencia en el Chocó. Simplemente, seguramente, esa es la primera vez que nombra esta situación. Seguramente Zapata iba trabajando en los años 60 simultáneamente con esta problemática del choque de las medicinas en diferentes registros, porque junto con las novelas yo encontré también entre los archivos algunos borradores de conferencias y de ponencias o de publicaciones que después no hizo, donde estaba estudiando toda esta cuestión de los secretos, la magia, las brujerías, como las llamaba, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo iba publicando las novelas y al mismo tiempo iba preparando una especie de proyecto para Colciencias, que es como el CONICET nuestro, digamos. Pero entonces hay todo un proceso de intertextualización en la novela, pero a mí lo que me interesa en este momento es mostrarles el trabajo que él hace, donde introduce en La Maraca Embrujada por Gibaná 2 textos que no son de él y que son de épocas y de lugares totalmente diferentes. Uno es Entre el agua y la selva virgen, relatos y reflexiones de un médico en la selva del África ecuatorial, de 1920, y el otro, Obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet, de 1748. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si él ya viaja al Chocó en los 40, publica estos relatos en el 47, ¿por qué volver en los años 60 a una experiencia que ya había tenido hacía más de 20 años, sobre la cual ya había escrito, y ficcionalizarla haciendo hincapié en campos claves como la medicina, la salud y la higiene? Esto nos deja ver que aquí hay un doble trabajo de memoria. El primero es cuando escribe y publica Pasión Vagabunda, ¿no? Unos cuantos años después de su viaje, pero ahora retoma esto y lo pasa por el segundo tamiz de la memoria y hace una modelación de aquello desde otra perspectiva que tiene que ver con su presente. No es casual que Zapata Olivella tuviera estos intentos porque el campo científico de la época estaba pensando en esos términos. A mediados de los años 60, la antropología, ella va a hablar un poco más de esto, una de las pasiones de Zapata Olivella, medicina, literatura y antropología, se encaminaba hacia la antropología social como instrumento para impulsar racionalmente las campañas de transformación social, pues se instaló un paradigma médico en el que lo social y lo ambiental serían la clave del entendimiento de la realidad. Entonces,
atendiendo a que la literatura es un conocimiento de segundo grado en términos de Bakhtin, en términos de Angenot, me pregunto cómo dialoga la novela con este conjunto textual en términos de modernización espacio-temporal de naturaleza y hombres y los saberes ancestrales para construir su propuesta de medicina nacional. Por supuesto, no voy a abordar todo el campo intertextual, sino, como les dije, solamente estos dos textos. El primero de ellos, de Gaby, ¿se puede ver? Que es Entre el agua y la selva virgen, relatos y reflexiones de un médico en el África ecuatorial. Es de un médico que se llamó Albert Schweitzer. Es un médico de la Alsacia, digamos alemán en ese momento, la Alsacia era alemana, después pasa a ser francesa, que fue traducido, este libro fue traducido al español y publicado en Madrid en 1932, pero tuvo otras publicaciones en los años 40 y 50 aquí por HT, en Buenos Aires, a las que seguramente Zapato Olivella tuvo acceso. Y lo que hace este libro es relatar las vicisitudes. Este es un médico que en realidad él era músico, era pastor protestante y tiene como una suerte de culpa colonial, digamos, y decide estudiar medicina para ir al África a ayudar a la gente, a los pobladores. Entonces, eso hace este libro, contar todos estos primeros años para mostrarle a quienes lo ayudaban y le mandaban dinero, para mostrarle lo que él estaba haciendo y seguir consiguiendo ayuda. Estamos hablando de un periodo post-Primera Guerra Mundial. El señor se queda hasta el 1965 en que se muere y hace hace hospitales, o sea, tiene un gran trabajo. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque este libro entra en la maraca embrujada cuando el personaje Jueves Santo lo va leyendo, mientras va camino al Chocó. Y entonces empieza a mirar el Chocó con una suerte de asimilación de lo que está leyendo con respecto al África. Y entonces va analizando la población, el ambiente, la naturaleza en los mismos términos. Es decir, con la falta de modernidad, con la falta de progreso, la falta de higiene, la falta de médicos. Uno lee los dos libros y en realidad hay muchas similitudes de situaciones, de experiencias. Los dos se quejan porque los pobladores no aceptan lo que llega con la modernidad, el ferrocarril en un caso, los excusados en el otro, en Colombia. Y seguramente Zapata encontró en Entre el agua y la selva virgen el disparador necesario para exponer sus ideas sobre la medicina más allá de las plataformas académicas. Pues la decisión de internarse en la selva africana, tomada por un médico entusiasmado frente al avance de la medicina tropical a principios de siglo, formado en la medicina moderna en un momento en el que ésta se consideraba la solución para las regiones incivilizadas, se emparentaba de alguna manera con su primera incursión al Chocó, en tanto el punto de anclaje para ambos era la inexistencia de la ciencia médica en esas regiones y su consecuente impacto en la población. Como digo, son muchas las similitudes, hay pasajes de factura casi idéntica, y cuando el personaje, el médico Jueves Santo, se refiere tanto al espacio como a la gente y sus prácticas, resuenan todas esas afirmaciones que sobre las zonas marginales y socioculturalmente periféricas ya habían expresado los científicos y políticos de las primeras décadas del siglo XX. Uno no puede dejar tampoco de pensar en Sarmiento y Facundo, ¿no? Con esta imagen de que esa naturaleza avasallante tiene que ser destruida para que llegue la modernidad y también cambiarle la cabeza a la gente para que entre en la modernización. Esto visto desde la cuestión de la higiene, que tenía de fondo toda una cuestión económica. Había que lograr que llegue la salud a esta población porque entonces se hacía gente más productiva para el trabajo, sobre todo en la zona de los puertos donde había mucha industria internacional. Es una época en la que había mucho congreso en América Latina financiado por la Fundación Rockefeller y todo esto de cómo había que higienizar a determinadas regiones periféricas. Entonces, como digo, si bien hay similitudes en las experiencias, acá lo que importa es que entre estos dos libros en lo que se asemejan es en la manera de mirar esas experiencias, es decir, en el de encontrar ese primitivismo y que ellos están allí para ayudarlos. Pero Zapata establece la diferencia justo ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Estos africanos, cuando se van a curar, ellos aceptan las curaciones del médico, pero les llevan lo que él dice, los fetiches, o les cuentan. Entonces, la actitud de ambos médicos es la de hacer como si les creyeran para poder entrar con la medicina científica. Solo que en el Chocó la gente no acepta. Ahí está el conflicto en la novela, porque Zapata lo que hace es que la gente, por más que el médico haga como si, la población no acepta
la medicina científica. Y allí estará todo el meollo de su novela, digamos, y bueno, no voy a entrar más en profundidad. Y el otro texto que también entra en La Maraca Embrujada por Gibaná es, como les había dicho, y que el título que aparece allí de la ponencia, es precisamente las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet. Zapata Olivella tenía una gran admiración por los naturalistas, los expedicionarios del siglo XVIII que llegaban a estudiar la flora, la fauna, la geografía de las costas, y también hubo gente de la misma Nueva Granada en ese momento, ¿no?, de lo que sería después la Colombia, que hacía estas investigaciones, y él había escrito mucho sobre esto. Entonces construye un personaje, el otro médico, el que se suicida, que de alguna manera actúa como una especie de explorador. Entonces, porque por un lado tiene esta tarea de los hombres de las ciencias naturales y médicas del siglo XVIII, admirados por Zapata en su proceso de exploración de la fauna y de la botánica. Entonces, en ese libro que él escribe, transcribe Zapata, el doctor Fonseca, algunos fragmentos de este libro, Obras médico-quirúrgicas. Este texto de Madame Fouquet de 1675 forma parte de aquellos libros de medicinas para pobres publicados por damas de caridad en el siglo XVII, con el fin divino de ofrecer seguro a los miserables, de tipo práctico para uso doméstico. Eran en definitiva recetarios que buscaban hacer conocer a los pobres algunas recetas secretas y fijar por escrito el conocimiento popular empírico. Entonces era un texto de gran popularización científica en el siglo XVIII que fue traducido al español y llegó no solo a la Nueva Granada, sino también aquí por Chile, anduvo, digamos, las élites lo conocían. Incluir este texto en la novela le sirve a Zapata como un soporte para sostener no solo la importancia del conocimiento popular empírico, sino también para exponer sus ideas acerca del mestizaje cultural, sobre el que ya había empezado a publicar algunas cosas, pero en este caso en relación con la salud. Esto significa que Fonseca, este médico, había salido al encuentro con ese otro, a través de la observación, la experimentación y la interpretación, prácticas propias de los naturalistas del siglo XVIII, pero también actuando como un intermediario cultural porque traduce en la escritura lo que experimenta e interpreta como útil. La presencia, voy a ir resumiendo ya tenemos 15 minutos y no me quiero extender más, la presencia de textos tan disímiles, una farmacopea del siglo XVII y unas memorias de un médico alemán en África de inicios del siglo XX, por ejemplo, es decir, textos producidos para otros tiempos, para otros espacios y con otros objetivos, son reconceptualizados aquí en función de la necesidad de este presente de Zapata y convierte a la novela en un espacio donde, en términos de Cornejo Polar, se historiza la sincronía, es decir, están conviviendo tiempos con diferentes historias. Esta convergencia, que nos da la pauta de la heterogeneidad constitutiva del discurso, se abre a una espacialización de tiempos aparentemente ausentes que postula más un punto de partida que uno de llegada, porque es precisamente a partir de la conciencia de la convivencia de ambos tiempos que se desprende el conflicto que a la vez es propuesto como disparador para la reflexión posterior, más allá de la literatura. Como les decía antes, este hombre era un prolífico productor cultural y luego de esto va a proponer una investigación científica con un aporte acerca de ideas de medicina nacional y cómo llegar a los territorios más alejados de la nación. Voy a dejar aquí porque no hay más tiempo. Gracias. Gracias Silvia. Vamos a oír ahora a Andrea Padilla. Antes dije que ambas son de la Universidad de Cartagena. Su exposición se denomina La medicina nacional como respuesta a las políticas extractivistas en la Maraca Embrujada por Gibaná, de Manuel Zapata Olivella. Bueno, buenas tardes. Empiezo. Manuel Zapata Olivella, como médico, escritor y antropólogo autodidacta, dedicó gran parte de su quehacer a reflexionar y plantear lo nacional como un problema siempre presente. Esta investigación parte de considerar la medicina nacional propuesta en su novela inédita La Maraca Embrujada por Gibaná como parte de dicho problema.
En Zapata Olivella, pensar la nación implica traer al frente un hecho que denunció desde temprano: la negación del lugar de los pueblos negros e indígenas en el imaginario y relato de nación en un país mestizo como Colombia. Para Zapata Olivella, entender a Colombia como nación mestiza implica ver el mestizaje no solo como un proceso biológico, sino también cultural, al que subyacen, por supuesto, relaciones de poder. No obstante, es en la década del 60 que Zapata tiene una producción activa en torno a la preocupación por lo nacional. En este momento no solo desarrolla proyectos culturales que conllevan activismo político, sino que funda también su revista Letras Nacionales y escribe el manuscrito que conforma mi corpus, La Maraca Embrujada por Gibaná. El proyecto editorial, que significa Letras Nacionales, es sin duda uno de sus trabajos más destacados, donde convergen su forma de entender no solo la nación, sino también el papel de la literatura, especialmente la novela, y del escritor latinoamericano como sujeto político, lo que sugiere formas de entender el manuscrito y especialmente la noción de medicina nacional, objeto de estudio de esta investigación. Letras Nacionales, que apareció en 1965 y circuló de manera intermitente por un periodo de 20 años, en consonancia con la idea de nación y la concepción antropológica y política de la literatura, y el escritor de Zapata, buscó abrir la nación literaria, esto es, defender el nacionalismo literario, definido por el mismo Zapata como la atadura de la escritura a su medio y en general, valorar la literatura nacional entendida como materialización de la libertad creadora unida a la necesidad de manifestar la propia experiencia. Zapata Olivella, a lo largo de las editoriales de la revista, entiende la novela como género capaz de integrar las narrativas y expresiones de las comunidades que conforman el conglomerado popular, por lo que tiene una función social muy importante en la creación de una conciencia nacional que sobrepasa el terreno de lo literario. Asimismo, el escritor, y en especial el novelista, adquiere un compromiso social y político determinante para el rumbo de la nación. Su función social y política se traducía en representar los problemas sociales, culturales y políticos a los que se enfrentaba cada región que conforma la nación. El manuscrito de La Maraca Embrujada bien puede ser entendido a la luz de los planteamientos de Letras Nacionales sobre la novela y el rol social del escritor, en tanto corresponde a una novela que piensa un problema nacional, especialmente de una región como la selva chocuana en el Pacífico colombiano, esto es, la pregunta por el ejercicio de la práctica médica en territorios marginalizados y pueblos racializados atravesados por el extractivismo minero, en este caso indígenas y negros, en un contexto en el que los debates y discusiones sobre el modelo médico que debía institucionalizarse en el país están todavía vigentes. La escritura de una novela como La Maraca Embrujada en la década del 60 en Colombia implica entonces una empresa innovadora. En la tradición literaria de Colombia no hay un texto que aborde de manera abierta estos debates en torno a la medicina. Sin embargo, la preocupación por el problema que implica el choque entre las concepciones de salud y el ejercicio médico en territorios rurales como el Chocó y las concepciones modernas de medicina no es ajena a disciplinas como la antropología y la etnografía de entonces. En 1957, el etnólogo afrocolombiano Rogerio Velázquez, a quien está dedicado el manuscrito, y a principios de la década de los 60, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda realizaron trabajos etnográficos y antropológicos que dan cuenta de las condiciones de vida y de salud del país y especialmente del papel de la medicina popular. De modo que la escritura de La Maraca puede entenderse como continuación de esta preocupación, pero a través de un texto literario. En este sentido, el manuscrito ficcionaliza y hace su eje la tensión entre la medicina popular o tradicional y la medicina moderna en un territorio empobrecido, abandonado por el Estado y atravesado por la fuerte actividad minera,
De este modo, reflexiona sobre las implicaciones de institucionalizar en el país y especialmente en este tipo de territorios una práctica médica que desconozca el predominio de la medicina tradicional y su significado para los pueblos. Así, la medicina nacional puede ser leída como en forma de entender este problema y plantear respuestas al mismo. La medicina nacional aparece en la novela a través de uno de los personajes principales, el doctor Fonseca, que precedió a Jueves Santo, por quien los lectores nos enteramos de la presencia del anterior médico en la historia. Más específicamente, en un libro de anotaciones de Fonseca, Jueves Santo encuentra las reflexiones de su antecesor con respecto a su experiencia como médico en la selva chocuana, donde los habitantes optan por la medicina tradicional y no asisten a su consultorio médico. Reflexiones que le permiten a Fonseca desarrollar su propuesta que responde a problemas locales como el extractivismo minero, en tanto política socioeconómica que agudiza la crisis de salud de los pueblos de la selva, de modo que las líneas del diario aparecen por fragmentos en medio de la narración de Jueves Santo. Fonseca, quien se ha suicidado y es descrito por Jueves Santo no solo como médico, sino también como antropólogo, dibujante, sociólogo y botánico, desarrolla una idea de medicina nacional a partir de incorporar a su libro de anotaciones no solo un planteamiento, propuesta de cómo debe ser la práctica médica nacional, especialmente en los pueblos como el chocuano, sino también su trabajo etnográfico. Describe tratamientos de la medicina tradicional usado por los pueblos de la selva que ha recogido el contacto con los pobladores y curanderos. De igual modo, reflexiona sobre los procesos de formación de la práctica médica de indígenas y negros como consecuencia de las complejas relaciones entre estos y sobre las implicaciones que tienen para ellos la imposición de la medicina moderna fundada en visiones de mundo totalmente opuestas a las propias. Sin embargo, aquí me detendré concretamente en lo que considera debe ser una medicina nacional, que por supuesto no puede entenderse por fuera del resto de las consideraciones sobre los aspectos que acabo de mencionar, que también describe en su diario, que bueno, van a justificar la propuesta. La medicina nacional se erige entonces en el manuscrito como un planteamiento político y epistemológico en la medida en que cuestiona la idea de que la única forma válida de conocimiento es la ciencia, o en este caso la medicina científica, que está estrechamente ligada al sistema de pensamiento que subyace a las políticas extractivas. Por ello considero puede ser leída como respuesta a problemas locales como el extractivismo minero extranjero, que impactan directamente sobre la vida de los pueblos y especialmente porque agudiza las crisis de salud a las que, de acuerdo con Fonseca, se deben hacer frente con la medicina nacional. Así, uno de los principales sustentos de la práctica médica que Fonseca va a plantear es la conciencia de que la medicina nace de la necesidad de curar las enfermedades o el mal, independientemente de cuál sea su origen. En una de las páginas del libro de anotaciones dice, cito, «La medicina brota de la necesidad de curar el mal. Así fue desde los tiempos primitivos. La curación es la respuesta a una enfermedad largamente estudiada, vivida, sufrida. Estamos en la obligación no solo de recibir la terapéutica experimentada por otros, sino a desarrollar la propia. Habrá así una medicina nacional emparentada con nuestros problemas, porque de ellos surge, se nutre». Fin de cita. Es decir, la existencia de diversas formas de medicinar obedece sencillamente a que existen diferentes formas de concebir la enfermedad y su origen, o sea, están ligadas a un territorio y a la relación que tienen los pueblos con él, a visiones de mundo. Por ello, comprende que una de las principales diferencias entre la medicina moderna y la medicina tradicional es el origen de la enfermedad y, por tanto, los recursos que dispone cada pueblo para establecer un tratamiento. En este sentido, otra idea fundamental para la propuesta de la novela es lo que entiende como empirismo como fuerza creadora.
se refiere a que la práctica médica en territorios hostiles no debe basarse únicamente en la comprobación científica en el laboratorio, es decir, en lo que está dado como verdadero por la comunidad científica que no ha estado nunca en contacto con los pueblos de la selva, sino también en lo que llama la observación empírica de los fenómenos fisiológicos. Esto es, la experiencia del médico que al estar en contacto y observación de las enfermedades y de la medicina tradicional, sabe qué tratamientos que provienen de esta medicina son efectivos y por tanto válidos y útiles para la práctica médica que implica la medicina nacional. Estos planteamientos que interpelan directamente a Jueves Santo en tanto médico que no comprende la medicina tradicional más allá de la superstición o incivilización, le permiten cuestionar sus ideas y de ese modo plantear entre líneas una crítica a la universidad como institución que ignora los problemas a los que se enfrenta el médico en los contextos como la selva. La propuesta involucra, por supuesto, a todos los actores y especialmente a los curanderos y o brujos en tanto sujetos que tratan la enfermedad. Escribe Fonseca en su libro, cito: la primera labor de saneamiento debe consistir en armar al curandero de las nociones elementales de diagnóstico, a fin de que al descubrir los síntomas dirija acertadamente los pasos del enfermo hacia el médico. Fin. En este sentido, considera que los curanderos y o brujos pueden ser instruidos en nociones propias de la medicina moderna para que cuando sus tratamientos no sean suficientes o descubran que el paciente padece enfermedades que no puede tratar con la medicina tradicional, lo remita al médico. Sin embargo, en esta idea pone de manifiesto los límites que encuentra entre una práctica médica y otra. Si bien, como decía, entender que las diferentes concepciones del origen de la enfermedad le permite considerar la existencia de otro tipo de tratamientos, también le hace establecer límites. Para Fonseca, como médico, al fin formado en la medicina científica, el hecho de creer que la enfermedad se origine por razones mágicas constituye un obstáculo para llegar a obtener resultados efectivos, ya que el diagnóstico y por consiguiente el tratamiento hecho por los curanderos estará basado en estas mismas creencias. Por ello, el hecho de proponer que sean instruidos en nociones de la medicina científica implica un despojo paulatino de sus conocimientos o bien de la creencia de que el origen de la enfermedad está en la magia. Es por esto que, pese a establecer límites en el uso de la medicina tradicional y privilegiar la medicina científica, la medicina nacional no deja de ser una propuesta que pone en tela de juicio supuestos epistemológicos y por tanto políticos que están directamente ligados con el extractivismo minero en tanto problema local que desata enfermedades, que genera agudas crisis de salud gracias a la contaminación del agua y la explotación indiscriminada del territorio. Desplazan a los pobladores de sus tierras y actividades económicas locales como la minería artesanal para reemplazarlas por actividad extractiva controlada por las empresas extranjeras. Se trata entonces de una práctica médica en la que el médico, bien formado en la universidad y en la medicina científica, sea consciente de las causas del comportamiento y la actitud de los pueblos que cuentan con una medicina propia y carecen de condiciones mínimas para acceder a otro tipo de tratamientos, no para validar o justificar una imposición de la medicina moderna y asumir una actitud de conquistador, sino para que sea capaz de ganar la confianza de los pueblos y así darles acceso a tratamientos efectivos. En fin, garantizarle condiciones sanitarias que le permitan una mejor calidad de vida a partir de considerar las limitaciones y virtudes de ambas terapéuticas y las condiciones en las que se encuentra ejerciendo su tarea. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora es mi turno. Yo soy Gabriela Tineo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y como suele suceder desde que mandamos el título de un resumen hasta el momento en que tenemos que leer nuestra ponencia, pueden suceder cosas. Las cosas. En este caso,
Mi ponencia originalmente, el resumen en verdad, se titulaba Mirar, leer y escribir, cuerpos y subjetividades, y ahora, bueno, tal vez el verbo leer sea el que menos explore en función del tiempo. Si entendemos leer como ejercicio de los ojos sobre el texto escrito, hay un modo de entendimiento de la lectura mucho más amplio, por supuesto. Bueno, inicio con una imagen que es un fragmento de esa imagen, es la que ilustra la portada de la novela de la que voy a hablar, Simón, del puertorriqueño Eduardo Lalo. Repito, se trata de un fragmento, yo tomo la imagen completa para comenzar. De enfática intención localizadora, tomada por Eduardo Lalo en una tienda en ruinas de San Juan, una fotografía que se despliega a doble página en donde es un ensayo de Eduardo Lalo, se recorta y ocupa el zócalo inferior de la tapa de Simón. Sobre un fondo penumbroso, en perspectiva panorámica y angulación frontal, asoman en primer plano maniquíes de rostros tensados entre la belleza angelada y lo pavoroso, en poses simuladoras de movimiento. Algunas exhibiendo la desarticulación que en otros tiempos el ropaje ocultaba, se enfilan cuerpos desnudos. Hacia un lado, niños de sonrisas contenidas y miradas apacibles. Hacia el otro, siluetas y semblantes desorbitados, de miradas extrábicas, de bocas clausuradas o, las que ganan protagonismo y sobre las que volveré, abiertas en extremo, muecas de patetismo, de grotesco. ¿Por qué elijo la fotografía de la cubierta para ingresar en la novela? En principio, porque en las textualidades de Lalo, sabemos, desde la corteza física, visual, hasta sus pliegues más recónditos, semánticos, nada escapa de la mirada del artista. Digo, si sus creencias, sus convicciones de índole filosófica e ideológica, ligadas con una concepción del mundo y del sentido ético y político del trabajo intelectual, del oficio de escritor, cobran voz de modo primordial en los sujetos ensayísticos y en los narradores o personajes de sus relatos y novelas, también, para quienes no lo conocen, se impone decir, direccionan la mirada del cazador de imágenes fotográficas, todas prácticas que realiza Lalo, el cazador de imágenes fotográficas, decía, del guionista e hilandero del lenguaje fílmico o plástico, marcan las elecciones sonoras, aludo a sus composiciones, y el pulso en el trazo del dibujo o la letra, en el diseño y montaje de sus libros visuales o sus instalaciones. Digo, la elección de ese fragmento es una elección artística. Luego, elijo la fotografía porque ella, se me ocurre, tal vez admita ser leída como anclaje anticipatorio de ciertos dobleces de la urdimbre material y semántica de la novela, porque condensa la soledad, el desabrigo y la impotencia del protagonista de Simón, un escritor y profesor universitario atribulado por pertenecer a un país cuyo nombre propio, Puerto Rico, asevera, designan palabras que apenas son escritas o leídas fuera de aquí, prácticamente desconocidas, sugerentes de imágenes muy débiles, nombre de país que más allá de sus fronteras, y acaso también dentro de ellas, significa tan poco. Es un sujeto atenazado por la angustia de evitar una ciudad, lo estoy citando, sin horizontes, que parecía muerta, un hombre sin nombre, sufriente, que declara en la primera página, que escribe desde un final, atormentado por el agónico desenlace de una historia de amor insólita y de exacerbada intensidad. Pero hay más. Simón es una novela que gravita, como la foto,
en torno del cuerpo, el cuerpo de la ciudad, el cuerpo del escritor, el cuerpo de los amantes, el cuerpo de la escritura, en verdad de las escrituras, en uno de los sentidos más cercanos a la etimología del término, esto es, a la acción de rayar, pues en toda su densidad y extensión, a través de la figura del innominado y Li Chao, la novela convoca formas de grabación, de inscripción sobre el papel o sobre el espacio urbano, no solo alfabéticas. Si los protagonistas de las novelas que la preceden narran sus viajes de la isla a Europa y el retorno con el equipaje abarrotado por el gravamen del exilio, convencidos de que Puerto Rico es su lugar de pertenencia, su destino, el protagonista de Simón comparte tal certeza. Es también un regresado, un quedado, aunque su travesía deja atrás las grandes ciudades y se consuma en San Juan. Se consuma, pues totalizador es el impulso que guía su infatigable ir y venir por las calles, aceras, avenidas, por espacios públicos y privados de esa urbe, cuyo cuerpo afirma, en flexión expandida, mi cuerpo ha cubierto. Tanto totalizador como el que al compás de esos desplazamientos evidencia su obstinación por registrar, lo cito, la bitácora del tiempo, del paso del tiempo, que es la novela que leemos, sosegando el flujo de un pensamiento que ramifica entre sueños, desencantos y reflexiones sobre la invisibilidad de Puerto Rico, una escucha atenta, diálogos circunstanciales, conversaciones encendidas o disertaciones académicas, y una mirada que transforma en objeto de contemplación, análisis o cavilación un vasto y heteróclito repertorio de signos del entorno, el vuelo de un ave, un anuncio publicitario, personajes callejeros, un chino leyendo una novela. Pensamientos, pláticas y signos a partir de los cuales descifra, ausculta, lee y manuscribe la ciudad, su gente, el país, al tiempo que se repliega y en ritornelo medita sobre el acto de escribir y sobre la utilidad, inutilidad de la escritura, localizados en el párrafo inaugural del texto. Lo cito. Escribir. ¿Me queda otra opción en este mundo en que tanto estará siempre lejos de mí? Pero aún sigo vivo, y no importa que esté condenado a las esquinas, a las gavetas, a la inexistencia. Pensar desde la nada, desde este nada pasa, desde aquí. Escribir sin salidas, sabiendo que esta actividad resulta incomprensible para mis vecinos y que, de cualquier manera, estas páginas no llegarán a ellos. Sin abandonar el fluir de su pensamiento, la llegada de anónimos conmociona la vida del innominado, inoculada por el sinsentido y la desazón, virando la cadencia de la prosa en beneficio del robustecimiento de la linealidad narrativa. La intriga irrumpe en Simón, escandida por la dosificación de mensajes que impactan de manera cada vez más perturbadora en la subjetividad del profesor escritor. Se trata de mensajes cifrados, escritos en papeles, en pavimentos, citas de textos cuya autoría impresa en el nombre Simón solapa la identidad de Li, una alumna china, una alumna suya de literatura comparada. En Enigma atiza su impulso por saber quién lo acecha, escudándose en textos propios o ajenos, sin identificación de procedencia, que activan, en otro orden, una dinámica intertextual que nos incluye como lectores, partícipes de la duda del destinatario de esos mensajes. Lo cito. ¿Son textos originales o citas? Se interroga, interpelándonos, incitándonos al hallazgo de fuentes y autorías. La cadena de mensajes de Simón Li apareja mucho más que la seducción y el enamoramiento del perseguido entre el placer y el terror, pone emanar, lo cito, una magia que trascendía la noción habitual de escritura y lectura.
una táctica de acercamiento que se había transformado en algo parecido a una obra de arte. Los textos seleccionados ratifican, además, que Simone Lee es una lectora aguda de la obra del Innominado, pues proyectan imágenes de sí mismo. La frase de los anillos de Saturno de Sebald, del mal de Montano de Vilas Mata y los versos de Tabaquería de Pessoa actualizan su vacío existencial, el exilio, el andar errabundo por bibliotecas y ciudades del mundo. Dueña de una amplia cultura literaria, Simone Lee elige otros textos para tallar su figura y dar pistas a su lector, conduciéndolo por entregas hacia el encuentro. Los fragmentos de la vida de Simone Weil y del libro de un hombre solo de Gao Jinjiang traducen la miseria, la migración forzada a la isla, su indisciplina frente a los designios patriarcales de una comunidad endogámica, la China, donde la esclavitud laboral era la moneda de cambio con que pagaba el derecho a estudiar, encontrando en el nombre de la filósofa francesa la señal apropiada para identificar lo sacrificial con la belleza, únicas llaves de acceso a la libertad. La dinámica perseguidor-perseguido que activan estos textos intercambia sucesivamente los roles hasta arribar a la revelación de la identidad de quien inicia el juego. A partir de entonces, la trama fortalece una historia de amor potente y excepcional, engrampada con un secreto que demora en confesarse. Quien se define al comenzar condenado a las esquinas, a las gavetas, a la inexistencia, asiste a una tregua que le propicia un estado de plenitud próximo a la felicidad. A tempo con el despertar de insospechadas facetas de su capacidad amatoria, transita nuevas experiencias. Quizás las más vivificantes, descubre una inusitada forma de arte en los trazos de la letra de Lee, y juntos estrenan proyectos de intervención, collage, dibujos, frases en el espacio público e inerte de la ciudad. Aún desde la conciencia de la inutilidad de su oficio, el Innominado vive apasionadamente su historia de amor, la define esperpéntica. Una historia cuyo remate no deviene únicamente con el punto final de la novela. Si los epígrafes lo sugieren, son de Bataille y de Porcia, si los epígrafes lo sugieren, avecinados por la existencia en la herida, es la escritura de su amante la que lo rubrica en su laberíntica orfebrería. Esa escritura repetitiva y ensimismada que traza y tacha y vuelve a trazar cientos de veces la misma palabra hasta anularla. El abarrotamiento de la página donde, tras la búsqueda de huellas dilucidadoras del desenlace, el escritor lee su nombre, descubre en clave abismada que en las letras de Lee estaba determinado su destino. Ella, lúcida lectora de su obra, que había logrado penetrar en sus entresijos e interpretarlos, había sentenciado el cierre de la historia de amor. Él, lector tardío, que no supo descifrar el final inexorable, visibiliza su dolor a través de la escritura. Graba un último mensaje, lo cito: esa absurda ausencia de tu cuerpo. En grueso pastel de óleo, en muros y aceras de la ciudad, materializa el desenlace. Concluyo volviendo a la fotografía que elegí para comenzar, titulada Vitrina, el grito de San Juan. Esta vez focalizo en un fragmento, de donde procede el fragmento que ilustra la tapa de Simón, para trazar un puente entre este fragmento y unas líneas del final del texto. Cito el final de la novela. Mi grito de auxilio era el silencio y la inmovilidad.
Mi desnudez me condenaba a ellas, declara el escritor, devastado por la pérdida, por la soledad. Me atrevo a leer ese grito inerte y sordo y la inacción en sinergia con la boca gigantesca y abierta del maniquí, la mueca afectada, el gesto que la exageración desfigura, tensionado entre el alarido, la mudez y la pose del cuerpo al descubierto. En el innominado, en el profesor, escritor, entre el pedido de ayuda, la imposibilidad de vocear, de apalabrar el dolor y la parálisis de un cuerpo a la intemperie. Nada más. Bueno, creo que tenemos unos minutitos para comentarios o preguntas o sugerencias. Comienzo entonces yo. Me encantaron los trabajos de las que nos vienen a visitar desde Colombia, porque son trabajos hermanados, ¿no? Familiarizados, dijeron, en un proyecto. Así lo presentaste, Silvia. Entonces, lo primero que quería preguntarles es cómo se integra este proyecto, cuántos miembros lo constituyen, cuánto hace que vienen trabajando en él, porque aquí tenemos equipos de trabajo y los proyectos tienen una duración determinada, ¿no? ¿Cómo funciona esto en Cartagena? Bueno, es en realidad, ¿hace falta? Creo que sí. Bueno, los proyectos uno los presenta cuando hay convocatorias por la Vicerrectoría de Investigaciones y bueno, este proyecto se ganó, en realidad lo ganamos en el 2019, pero después por la pandemia. Además, yo no sé cómo funciona acá, pero uno gana el proyecto, pero el proyecto empieza a funcionar en el momento en que se deposita la plata para el proyecto, y eso puede demorar otro año. Entonces, de todas maneras, uno comienza con el trabajo y todo esto. Está conformado por 4 estudiantes y 2 profesores. 2 de los estudiantes y un profesor están trabajando ahora en esta segunda etapa que tiene que ver con esto de la genética, ¿no? Es un proceso con el que se va viendo la elección de palabras. Al tener las correcciones manuscritas del autor, se va viendo cuáles son los cambios que produce, por qué produce, son especulaciones, conjeturas en función de todo lo que uno conoce del autor y de otras obras. O sea, hay que hacer todo un estudio de campo. Y por ahí vamos. Pero esto tiene que ver también con todo un estudio sobre Zapata que yo vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces forma parte. Bueno, muchas gracias. Y no sé si hay preguntas del público, si no hago una segunda pregunta que me interesó de manera especial. Es por el título de la obra que trabajaron, ¿no? Del libro, La maraca embrujada por Gibaná. Ese título, si nos podrías explicar de qué se trata. Sí, se me pasó a explicarlo y esto hubiera sido más aclaratorio de la ponencia, quizás. Como yo les decía en la ponencia, lo que se trata aquí es de un médico que porta toda su formación científica en choque con un saber ancestral. Esta gente, estos nativos, trabajan a través de elementos a los que les dan un carácter sagrado, que tienen un valor mágico con el que curan. La maraca es uno de estos elementos. Embrujada le llaman porque tiene esos poderes para la curación. Y por Gibaná, porque Gibaná es el nombre que se les da actualmente a estos especies de curanderos, como también les llaman, que son como unos intermediarios entre las fuerzas del universo, de la naturaleza, y los enfermos, ¿no? Entonces, ellos mismos son los que le dan el poder a los elementos para la curación. O sea, la novela gira alrededor también de este elemento, de si el médico lo va a usar, no lo va a usar, la vergüenza que le da usarlo, pensando en los médicos de Bogotá, lo que dirían, él con la maraca y todo esto. Bueno, gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, y si no, damos por finalizada la mesa para que pueda iniciar la actividad que está trazada, que sigue, ¿verdad? Nos hemos ido como corriendo un poco. Gracias por el acompañamiento.